Ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio de la interpretación de la realidad social ni la propuesta de soluciones a problemas contemporáneos. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La concentración monopólica de los bienes de comunicación, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Bueno, un tramo, un pedacito de lo que dijo Francisco, el Papa, en Bolivia. Nelson Specchia, ¿cómo andás? Muy bien, un placer estar nuevamente en este estudio universitario. Muchas gracias por invitarme siempre, Cristian. No sé por qué de todo felicitarte, si por el Jerónimo Luis de Cabrera de Hoy Día Córdoba, diario que dirigís, por el premio Max Au o por tu laburo en general. Bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias por todo. Bueno, a ver, la verdad, ha sorprendido a propios extraños. Yo el otro día le preguntaba al embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, le preguntaba qué pensaba él a propósito de este cambio en términos de discurso político, social, ideológico del cardenal Bergoglio a Francisco. Digo porque lo que supone una sorpresa es que aquí vimos a Bergoglio como uno de los hombres que encabezaban, durante algún periodo por lo menos, la oposición en Argentina. Hubo fricción con él. Y lo que está haciendo hoy es algo que no nos imaginamos nunca, quienes lo vimos aquí, un discurso, creo yo, para sacarse el sombrero, un discurso en donde habla de los medios de comunicación, en donde habla de todo, del sistema. Y él me decía, no hubiesen elegido un papa que en su país hubiese tenido el discurso que tiene hoy Francisco. Bueno, yo adhiero a esa interpretación, no la diría quizás en esos términos, pero adhiero a la idea, porque la historia lo demuestra. Fundamentalmente en el tercer mundo y en América Latina concretamente, los obispos que han tenido a su cargo diócesis grandes o han sido primados en sus países y han tenido esta actitud y han tenido este discurso y han tenido esta claridad conceptual en estos temas que vos estás marcando, fueron relegados, fueron quedándose al margen de la institución eclesial y en muchos casos llegaron inclusive al martirologio, o sea, a morir por su fe, como Monseñor Romero en San Salvador. Por lo tanto, yo creo que si esa es la explicación y si eso es lo que ha pasado, aplaudo a este cursus honorum que fue dando el padre Jorge Bergoglio para hacer lo que tenía que hacer para llegar a donde él quería llegar, o como decimos los católicos, donde el Espíritu te lleva en tu vocación. Ahora, más allá de tratar de entender las razones o la estrategia dada por Bergoglio para llegar a ser papa, y analizando lo que este papa hoy, aquí y ahora hace, que es más mi rol como analista político, yo creo que no es exagerado, Cristian, hablar de que estamos en presencia de un hecho revolucionario. De un hecho revolucionario, lo digo con conciencia técnica del término, ¿no? Ustedes recién con el Tito Domina en el bloque anterior hablaban de esta cuestión de que por ahí revolución es una palabra muy usada, ¿no? Y por ahí se la dice, no, yo la afirmo técnicamente. Una de las
acepciones de la revolución o del concepto revolucionario es la aceleración de la evolución. Y lo que está provocando el pontífice con esta actitud, con este discurso, es la aceleración de un proceso que si no fuera por su persona y por su intervención no tendría esta dinámica. Porque Francisco está provocando una nueva eclesiología, está provocando una nueva teología y está provocando una nueva política dentro de la Iglesia. No es revolucionario, quiero aclarar esto, no es revolucionario lo que dice, porque en realidad la doctrina social de la Iglesia viene afirmando estas, con la contundencia que lo está haciendo el Papa ahora, viene afirmando esto respecto del capital, respecto de los monopolios, respecto de la tierra, el trabajo, las 3T de este viaje. Sí. Lo viene afirmando desde hace mucho tiempo, lo viene afirmando desde Pablo VI. Ahora, una cosa es que lo diga la doctrina social de la Iglesia y que quede archivado en unos hermosos anaqueles, en una biblioteca vaticana. Y otra cosa es hacerlo en un discurso. En un discurso entre miles de personas y que sea el Papa. Porque el Papa hace dos cosas básicamente cuando habla. Sienta doctrina y marca agenda. Sí, vos sabés que hoy, a propósito de eso, hoy charlaba con Atilio Borón, muy sorprendido. Atilio Borón dijo que Leonardo Boff... Que él se ha sorprendido ya es algo, ¿no? Sí, un comunista de toda la vida, un intelectual muy importante, pero que ha dicho es un impresionante discurso, me lo dijo Fray Beto, me lo dijo Leonardo Boff, a ninguno de los dos le creí, estoy impresionado, pero me dijo esto: ahora cuando yo vaya a una conferencia, en vez de pasarme media hora diciendo y dando datos objetivos, duros, para finalmente decir que el capitalismo es inviable, voy a decir, como dice el Papa, el sistema neoliberal es inviable. Y ya pegaste un salto epistémico impresionante. Es muy difícil disimular, porque ¿no? está claro, la figura de Francisco, la figura de un pontífice, ninguna, y esta... argentino, latinoamericano, jesuita, primer papa latinoamericano de la historia y demás. Toda esta figura que encierra el símbolo papal en torno a Bergoglio es inocultable, no hay alfombra donde se la pueda meter abajo, no se puede disimular. Vemos los títulos de algunos diarios argentinos, hegemónicos argentinos de estos días, y bueno, intentan con las palabras... El viernes la tapa era que le había dicho que no estaba bien el crucifijo que le había regalado Evo Morales. Claro, bueno, cosa que fue desbaratada, ¿no? Porque terminó diciendo que era arte de protesta, que conocía a la persona. Por supuesto, en la conferencia de prensa, claro, la conferencia de prensa del avión que lo llevaba a Roma, tuvo que verse obligado a recalcar: quiero aclarar que no me ofendieron para nada, que me llevo el crucifijo hecho por Lucho Espinal a Roma, que estará junto con los otros presentes. Tiene que darse también este trabajo, ¿no?, de ir aclarando sobre aclaraciones, pero el discurso es cristalino, no hay la posibilidad de ambigüedades. O sea, lo que está marcando en este momento son cosas sumamente claras y esas cosas van a tener que conformar un cambio en la nave de la iglesia local. Porque esto que te decía de marcar agenda, no le marca la agenda solamente a las feligresías, a los cientos de miles de personas que lo van a escuchar, a las misas públicas. No, le está marcando también la agenda a las conferencias episcopales, a los obispos latinoamericanos. Esto, Nelson, ha puesto en un lugar muy incómodo al establishment argentino y al establishment internacional, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que sí, hay mucha gente que está muy incómoda por dos razones fundamentales. Primero, porque hizo una lectura equivocada de lo que Bergoglio iba a hacer o de lo que esperaba que Bergoglio sea siendo papa. Hay mucha gente que esperaba que Bergoglio sea el principal dirigente de la oposición, que ponga al oficialismo argentino en caja, que aclare un poco las cosas y bueno... esa expectativa
no terminó siendo, ¿no? Bergoglio llegó a ser papa y funciona como papa, como alguien que tiene la inmensidad de la Iglesia universal y los millones de católicos a su cargo, entonces donde la interna del oficialismo argentino realmente es una pieza muy menor en una agenda multifacética. Pero lo que sí es cierto, y yo veo, es que este es un papa político. Él tiene sumamente asumido que su rol va a ser mundano, podríamos decirlo. El principal antecedente de un pontificado como el de Bergoglio es el de Wojtyla. Juan Pablo, cuando él concibe su pontificado, lo concibe como un pontificado metido en la lucha política en ese momento, en esa coyuntura con respecto a Europa Oriental, ¿no? Sí. Este Papa está haciendo lo mismo respecto del tercer mundo. Una última cuestión sobre el Papa y después te quiero preguntar, aprovechar también para preguntarte sobre Grecia. Teólogos como Rubén Dri, por ejemplo, entendieron en su momento, cuando Francisco era nombrado como Papa, que el Vaticano necesitaba de una persona que le disputase políticamente el lugar a los gobiernos populares en América Latina. Hoy, después de lo que hemos visto, uno tiene la sensación, yo la tengo al menos, de que el Papa está más cerca de esos espacios populares en América Latina que en la búsqueda de enfrentarlos. Una opinión como la de Dri se entiende cuando el Papa era Ratzinger. Entonces, un Papa conservador, alemán, centroeuropeo, muy volcado hacia el interior de la Iglesia, muy concentrado en la reflexión moral y en la reflexión intraeclesial, podría haber sido antagónico a gente mucho más cercana a los procesos sociales mayoritarios. Bergoglio no es esa persona y lo ha dicho cada vez que ha tenido oportunidad de decirlo, inclusive lo ha escrito. Nosotros ya no leemos las encíclicas papales, ¿no es cierto? Pero los dos documentos serios de Bergoglio, la Evangelii Nunciandi, la alegría del Evangelio, que es su primer documento serio del 2013, y esta encíclica nueva, la Laudato Si, que es su encíclica sobre la tierra del 2015, dice que son sus planes de gobierno, dice esto: va a estar con los grandes movimientos sociales, va a estar con los derechos de los más desposeídos y va a estar con los nuevos derechos. La última encíclica es una encíclica también revolucionaria porque es una encíclica ecológica. Es la primera vez que un papa toma el tema del futuro humano, del futuro y del presente a partir de las cuestiones socioambientales. Voy con un tuit y vuelvo con Grecia. A ver, Juli, me imagino que están todos muy atentos, pendientes de las opiniones de Nelson, pero hay un tuit por ahí. Así es, quien está opinando es Horacio Viqueira, que nos dice: los comportamientos y discursos de Francisco expresan un compromiso con los pueblos pobres y los oprimidos. Tiene mucho valor, eso nos decía Horacio Viqueira en @ZonaPolítica.tv. Bueno, el último minutito, los últimos minutos para pedirte una opinión sobre Grecia. Grecia decidió votar no en el referéndum, pero hoy la situación es muy complicada. Yo tengo la impresión... ¿Quieren castigar a Grecia antes de que sea un mal ejemplo para el resto de Europa? Absolutamente convencido de la actitud de Angela Merkel, en persona ella, y de la dirigencia europea. No tengo la menor duda de que esa es la posición. Mi sorpresa de las últimas horas es de la actitud de Alexis Tsipras. Alexis Tsipras me ha sorprendido porque después del mayoritario, lo dije en la radio cuando me llamaron, del aplastante triunfo del no en el referéndum, que es una carta blanca a su gobierno, que haya recuperado en estas últimas horas línea y haya terminado aceptando este ultimátum vergonzante del liderazgo europeo, a mí me deja atelelado. Tengo que empezar a leer de nuevo la situación para entenderla. Creo, adelantando una opinión, pero bastante temeraria, porque sinceramente hay que ver un poco por dónde va esto. Creo que Tsipras se vio ante la disyuntiva de la ingobernabilidad y de la caída de su gobierno
si Grecia salía del euro y ha terminado privilegiando la gobernabilidad. Ahora va a ser una gobernabilidad excesivamente limitada.